Padre, queremos entregarte en esta hora, Señor mío, este tiempo, dejando muy claro que quien habla eres tú, dejando muy claro, Señor, que no hay nada en mí que yo pueda darle a la iglesia más que tu espíritu. No hay nada en mí que pueda proveerle más que la sabiduría y la inteligencia espiritual que tú has depositado en mi espíritu para ellos. Hoy te pido que tú te glorifiques y te exaltes en esta hora, Señor Jesucristo. Hoy tú le permitas a todo aquel que nos está escuchando, Señor, ser ministrado y llevado de poder en poder y de gloria en gloria a través de esta palabra. Hoy declaramos que los cielos se abren, Señor, y permanecen abiertos para que la semilla de tu palabra revelada, Señor mío, en toda la amplitud y lo macro que trae esta palabra, sea depositada en el buen terreno de nuestro corazón. Hoy te pido que tú quites el despojo, todo aquello que está en ese terreno, Señor, que pueda impedir que esta palabra germine, que tenga ese fruto correcto. Quite, Señor mío, esa maleza, todo lo que nos impide, toda raíz de amargura, todo aquello que esté impidiendo que la palabra hoy tenga el efecto correcto, quítalo en el nombre de Jesucristo. Hoy te damos toda gloria y toda honra a ti, amado mío. Glorifícate tú, habla tú, amado mío Jesucristo, y llena nuestro corazón de la palabra viva que solamente tú puedes dar. En tu nombre, amén y amén. Amén. Muy bien. Estamos muy contentos hoy de poder ministrar la palabra porque la palabra que el Señor me regaló, valga la redundancia, esta semana, sé que de alguna manera va a tocar nuestro corazón, va a ministrar nuestro espíritu y nos va a permitir ver la mano poderosa de Dios en medio de nosotros. Así que yo le invito a que con mucha atención preste mucha atención a lo que hoy vamos a ministrar. Quiero comenzar con algo. El peor enemigo que podemos tener nosotros hoy para construir nuestro futuro es lo que hemos llamado nuestro pasado. Voy a explicarle esto. Tony Evans citó una frase que me pareció muy interesante. Él decía que Satanás quiere mantenernos enfocados en nuestro pasado para distraernos de lograr un futuro mejor. La palabra dice que nosotros somos llamados a ir de poder en poder y de gloria en gloria, es decir, que cada tiempo, transición o periodo que vivimos en nuestra vida debería ser mejor que el otro.
Y no estamos hablando de que no pasemos dificultades, sino que aunque pasemos dificultades, sabemos y sepamos con claridad de que las dificultades no son la muestra de algo malo, sino simplemente el preámbulo de algo que Dios está formando en nosotros. Sin embargo, Satanás muestra todo lo contrario. Lo contrario de Satanás, a Dios, que Satanás simplemente lo que hace es distraernos de construir nuestro futuro y nos deja simplemente enfocados en nuestro pasado. Pero hoy, más allá de hablarle del pasado, más allá de hablarle de que tal vez el pasado es un tema de resentimiento con alguien o un tema de luto, porque hemos perdido a alguien, más allá de eso, porque también eso ya lo hemos ministrado. Hoy quiero hablar de aquellos, o para aquellos, que hemos estado presos del pasado, que hemos estado todavía o estamos cautivos aún de nuestro pasado. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero a aquellas iniquidades que aparecen en nuestra vida diariamente, que hacen parte de nuestro viejo hombre, sobre el cual Cristo murió y nos entregó la autoridad sobre él, pero que de tiempo en tiempo, a pesar de que estamos bien, a pesar de que estamos viviendo esa nueva vida en Cristo, a pesar de eso, de un momento a otro aparecen esas iniquidades del pasado, queriendo derrumbar nuestra estabilidad, queriendo derrumbar lo que Dios ha construido o está construyendo para nuestro futuro. Y es muy tremendo poder ver ejemplos hoy de cómo las iniquidades de nuestro pasado aparecen. Y el tema que quiero compartir hoy tiene por nombre que tu pasado no te encuentre. Que tu pasado no te encuentre. Y lo cité de esa manera porque parece que estamos construyendo nuestro futuro en Dios, que es así realmente, pero de un momento a otro pareciera que nuestro pasado nos encontrara y comenzara a ejercer lo que el viejo hombre ya no podría ejercer a causa de que Cristo ha derrotado esa antigua naturaleza de pecado, pero por alguna razón logra escabuirse esa iniquidad y volver a aparecer en un tiempo donde ya no tendría por qué ser. De eso quiero hablarle hoy y quiero citarle varios ejemplos bíblicos y también quiero citarle lo que Dios dice acerca de esto. El primer punto de esta predicación voy a hablar de Jacob, el pasado que ignoró Jacob. Y esta historia, para los que apenas se están congregando o están conociendo del Señor, voy a darle un preámbulo para que puedan entender mejor o hacerme entender mejor lo que quiero decirle hoy. Jacob era el segundo de dos hermanos gemelos o mellizos. Eran gemelos. Y Jacob mostró su capacidad con sus palabras. Mellizos, creo que eran mellizos. La capacidad que tenía con sus palabras a la hora de engañar. Y le mostró a su hermano cómo se hacía y simplemente le engañó la primera vez diciendo, yo quiero tu primogenitura. El hermano estaba muy cansado y le preparó una comida y dijo, si quieres de esta comida, véndeme tu primogenitura y yo te doy este plato de comida. Se aprovechó de la necesidad puntual que había en ese momento de su hermano Esaú y lo que hizo fue venderlo. Dios no avaló esto, pero sin embargo su hermano Esaú pecó en que menospreció su primogenitura. Si bien Jacob se aprovechó, lo que hizo fue realmente tomar esa oportunidad y tomar la primogenitura de Esaú, pero realmente el pecado más grave fue que Esaú lo menospreció y la vendió por un plato de lentejas. Ahí comienza la historia para resumir y no tener que leer toda la historia en este momento. Sin embargo, el papel de Jacob se vuelve un poco más profundo cuando planea junto con su madre engañar a su padre para que no solamente tuviera la primogenitura, sino la bendición del primogénito impartida por su padre. Y planean todo una película donde él se disfraza de su hermano mayor, se pone aún una pelliza para parecer más velludo porque era más velludo que él, en fin. Y roban, gracias a la debilidad de su padre que ya estaba ciego y no podía reconocerlo, roba la bendición de Esaú, la cual se daba una sola vez y no podía repetirse. Cuando Esaú llega y se da cuenta que fue robado, le pide a su papá que lo bendiga también y le dice, no puedo, te daré una bendición, pero no será la bendición del primogénito, porque solamente puedo darla una vez. Entonces, es tremendo cómo comienza a darse de manera paulatina ese común denominador en la vida de Jacob. Todo se agrava porque él tiene que huir después de que le roba la bendición a su hermano lo va a matar. Él tiene que huir, se va a la casa de su tío Labán, y estando allí, él hace negocios con Labán, Labán lo engaña. Mire cómo qué tremendo, cómo su pasado comienza a perseguirlo.
misma herencia que él generó comienza a perseguirlo. Y esto quiero que sea muy puntual en esto, porque eso significa mucho para nosotros. ¿Cuántas cosas que nosotros hemos sembrado hoy todavía nos están persiguiendo? Cosas de nuestro pasado. Dios, dice la palabra, todo aquí es hecho nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, ya lo viejo pasó, todo es hecho nuevo, pero aún así aparecen cosas de nuestro pasado que nos persiguen. Labán lo engaña varias veces y repercusión de eso, Jacob vuelve y hace lo que mejor sabe hacer y es volver a engañar. Realmente Jacob no tenía la necesidad de engañar a Labán porque Dios le dio una promesa hermosa, donde le prometió bendición. Pero sin embargo Jacob lo hace y lo hace negociando con él las ovejas, diciendo que las que nacieran pintadas, rayadas, en fin, iban a ser de él y las que nacieran blancas iban a ser de Labán. Labán dice que sí, Labán hace una treta también, él hace otra treta para lograr que esto le convenga más a él, y aparece una figura que científicamente se llama paramutación, que es lograr que a través de la vista las ovejas miraban un palo que había enfrente, que tenía unos pequeños hilos rasgados, y cuando ellas iban a tener esa intimidad, ¿cómo se dice eso? Digámoslo así, se iban a reproducir, entonces ellas lo hacían en un lugar que era el abrevadero, siempre lo hacían ahí, y a la vista de esos palos, mientras estaban reproduciendo, ellas miraban los palos y supuestamente, según el texto y según este hecho científico, se transfería a su pelaje, a su parte genética, lo que ellas estaban viendo. O sea que nacían pintadas, nacían rayadas, en fin. Eso le convenía obviamente a Jacob porque eran las de él. Así hizo una treta para engañar a Labán y siempre cuando las ovejas más fuertes iban a reproducirse, las llevaba para allá, les ponía el palito enfrente y nacían pintadas, rayadas y eran para él. Y así se enriqueció muchísimo. Más adelante el Señor le dice a él a través de un ángel, mire, le muestra un sueño, el segundo sueño que le muestra, es un resumen rápido. Y le dice, mira, ¿has visto ovejas rayadas, moteadas y esto? Y ese sueño significa algo muy particular. Significa que él no tenía que hacer eso para que Dios le diera una gran riqueza, porque ya Dios se lo había prometido en una promesa que le dio en Betel, pero aún así él quiso ayudar a Dios a través de su característica más puntual, que era el engaño. Aquí cierro la introducción de esto y pasamos al punto importante de Jacob, y es que el pasado encuentra a Jacob, su pasado lo encuentra. Cuando él termina de engañar a Labán, que se vuelve muy rico, tiene mucho dinero, él decide irse del lado de Labán con sus esposas y sus hijos y toda su riqueza. Y los hijos de Labán van a perseguirlo, Labán también, porque se sienten engañados, en fin. Pero llega un momento donde Dios le habla y se le aparece y le dice, yo soy el Dios de Betel. Eso está en Génesis 31:13. Génesis 31:13 dice, yo soy el Dios de Betel, el que se apareció en Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Aquí tenemos un gran problema. Jacob tiene un gran problema porque Jacob debe volver a la casa de su hermano. Sin embargo, esto es prácticamente imposible porque si vuelve allí seguramente va a morir. Su hermano va a asesinarlo porque la carga que había en su hermano, esa fue la causa por la que él escapó de su casa. Su misma madre le dijo, vete porque tu hermano te va a matar. Era imposible que él pudiera volver a su casa sin enfrentar seguramente la muerte. Así que Jacob toma una decisión y dice, ok, yo voy a obedecer al Señor, el cual ha cumplido todo lo que me ha dicho, me ha bendecido grandemente, tengo mi familia, mi generación, voy a ir a la casa de mi hermano, pero antes tengo que ponerme a cuentas con Dios. Y muchos han dicho o han pensado que él, hemos pensado también, él se presentó delante de Dios para cambiar y presentarse como un hombre nuevo delante de Esaú, pero realmente no fue así. Lo que Jacob hizo realmente, porque no dice que él lo hizo para eso, fue entrar a cuentas con Dios. Y un día Jacob se cansó de su iniquidad. Yo no sé cuál sea tu iniquidad, no sé cuál sea la lucha que tengas constantemente, eso que te hace caer reiterativamente. No sé cuál sea ese pasado que te persigue y a veces te encuentra y aparece en medio de una discusión con tu esposo o con tus hijos. No sé cuál sea ese pasado que te persigue y en ocasiones lo detestas, lo odias, pero no puedes lidiar con él. No sé cuál sea el pasado que te encuentra constantemente, pero en este caso, Jacob lo que hizo fue enfrentarse directamente a Dios para que ese pasado por fin desapareciera de su vida, para que ese pasado ya no se enseñoreara más de él.
Lo que hizo fue ponerse a cuentas con Dios diciendo, si tú me has sacado de este lugar, me sacaste de mi casa, me llevaste a tierra de bendición, me diste una promesa. Y seguramente Jacob comenzó a pelear con Dios porque dice en Génesis 32 cuenta la pelea que él tiene con un ángel. Primero dice que él lo que se encarga de hacer es mandar a toda su gente adelante, envía a sus hijos adelante, envía a sus esposas, sus riquezas, sus siervos, y él se queda solo en el campamento, dice la palabra. Solo en el campamento. Y en ese lugar él comienza una batalla, solamente imagínese la batalla. Lo primero que tuvo que haber pasado es que Jacob recordó la promesa. Recordó a Génesis 28:13, cuando Dios le habló en el monte de Betel. Mire lo que Dios le dijo a él. Le dijo, he aquí el Señor estaba en lo alto de ella. Era un sueño que él tenía. El cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mire la promesa que Dios le da a él. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, wow. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es impresionante la obra que Dios hace con él. Es decir, Dios le promete esto, y para que un hombre como tú y como yo pueda luchar contra una iniquidad de tu pasado que te visita constantemente en el mejor momento de tu vida, donde todo está perfecto, y viene una iniquidad sobre tu vida, tú tienes que empezar a pensar sobre la palabra que Dios te dio. Porque la única manera de erradicar una iniquidad que te hace caer constantemente es recordando la promesa que Dios te dio de quién eres tú en Él y qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Lo único que va a hacer que esto cambie, que tu vida cambie, será que tú te aferres a la promesa y camines sobre esa promesa. Si tú no caminas sobre esa promesa, seguramente esa iniquidad seguirá años y décadas enseñoreándose de ti. Esto es bien importante. Jacob se queda. Solo imagínese la pelea de él para erradicar la iniquidad de engaño que había en su vida. Cuando él vence, se queda toda la noche en esa pelea en espíritu, alma y cuerpo con ese ángel. Y Dios decide cambiarle el nombre, decir, ya no te llamarás Jacob, o sea, engañador, sino Israel, que es bendición. Ya hay un cambio tremendo en él y él se presenta delante de Saúl, se postra delante de él y tiene la capacidad de expresar desde su corazón lo que él siente. Necesitamos ser genuinos con Dios. Necesitamos correr a Él. Necesitamos que sea Él y su palabra la que erradique toda iniquidad que quiere encontrarnos para dañar nuestro futuro. Ahora bien, una cosa quedó muy clara, y es que a pesar de la promesa, eso fue antes de que él engañara a Labán, a pesar de la promesa que Dios recibió que Jacob recibió de parte de Dios, eso no le garantizó a Jacob seguir luchando con sus iniquidades. Tú has recibido muchas palabras y tal vez te preguntas, ¿por qué yo sigo peleando con esto? ¿Por qué esto es tan difícil? Ok, Dios te ha dado promesas, bendiciones, pero si la promesa que te dio es buena, que así seguramente es, tienes que decir, si Dios me dio esta promesa es porque Él ya me ve en victoria. Pero no quiere decir que esa promesa te esté diciendo que anuló tus luchas. No, tus luchas permanecen. Tus luchas permanecen. Y tienes que luchar constantemente con ellas. ¿Cómo? Llevándolo a la cruz de Cristo. Ya vamos a ir para allá, ya vamos a explicar cómo vamos a luchar contra esto. Pero quiero citar otro ejemplo, ¿ok? Vamos a hablar de Judas. El otro ejemplo es Judas. Téngame paciencia, no quiero agotar su paciencia, pero quiero dar 3 ejemplos. Este es el siguiente y el otro es mucho más corto. El pasado que encontró a Judas. Yo empecé a estudiar y entender por qué Judas traiciona al Señor. ¿Fue algo nuevo para él? ¿O era un común denominador en su vida? Vamos a leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice en Juan capítulo 6, del 70 al 71, dice lo siguiente. Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo, uno de vosotros es diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este es uno de los 12 que le iba a entregar. Ok, puntualmente Jesús dice que él era diablo. O sea, que esto no es nuevo,
que este que yo no llamé, que seguramente mi padre escogió, este era diablo. Él está siendo muy, pero muy claro, diciendo allí que este Judas era diablo. Entonces eso nos muestra que Judas no se dañó estando con Jesús, sino que ya había una iniquidad en él y aún así fue llamado por Dios. Tuvo la misma oportunidad que tuvieron todos los discípulos que estaban allí, que seguramente también arrastraban iniquidades. Usted tiene que detallar cada uno de los discípulos. Había iniquidad de incredulidad, había iniquidades en caso de Pedro, que era absolutamente emotivo y violento. Hay muchas iniquidades. No podemos decir que los discípulos eran santos. Fueron, claro, santificados, claro que sí. Pero no lo eran. Y Judas obviamente era uno de ellos. En Juan 12, del 4 al 6, vemos cuál era la iniquidad que tenía este hombre. En Juan 12, del 4 al 6 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido y por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Era ladrón, teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. La iniquidad de este hombre era que era un ladrón. Y si era un ladrón, seguramente el pecado de avaricia era prevaleciente en él. De hecho, lo que lo lleva a pecar es su avaricia. Yo no sé qué se quebró en Judas, o si algo logró quebrarse de su iniquidad. Pienso que el caminar con Jesús me hace, de alguna manera, que algo se quiebre. Pero si genuinamente yo estoy caminando con Él, yo puedo llamarme cristiano, puedo denominarme hijo de Dios, puedo decir que tengo dones, profecía, lenguas, puedo decir que como dice a Pablo, yo hablo más en lenguas que todos ustedes, profetizo más que ustedes, yo, en fin. Usted puede decirme que ha pasado por las mayores luchas y Dios le ha sacado. Puede decirme todas sus credenciales, que ha tenido un ministerio de 200 personas. Puede decirme que ha sido el pastor de Cash Luna, el pastor de Dante Gebel, el que quiera. Pero eso no garantiza que usted esté caminando con Dios. Usted puede tener un recorrido ministerial, y eso no me dice a mí que usted haya caminado con Dios. Podríamos decir que Judas tuvo un recorrido ministerial con Jesús, pero eso no significaba que él caminara con Jesús. Cuando hablamos no de lo literal, sino de lo figurativo. Entonces Judas dice claramente que era ladrón. ¿Cómo podía un ladrón estar en el ministerio de Jesús? ¿Cómo podía un ladrón administrar las finanzas del reino? Una muy buena pregunta, ¿verdad? Muy bien. Más adelante dice en Marcos 14:10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarle a Jesús. Él toma la decisión de ir a entregar a Jesús. Toma la decisión de ir a entregar a Jesús. Y dice, ¿qué me daré? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba entregar a Jesús. Él pidió dinero. A él no le ofrecieron dinero. Él no fue buscado por los sacerdotes. Él buscó, dice la palabra, que él buscó. Él fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué me van a dar si se los entrego? 30 monedas de plata, ¿te parece bien? Perfecto. De ahí en adelante, él siguió buscando. Él empezó a buscar entregar a Jesús. Ahora, su iniquidad lo visitó. Su pasado lo visitó. Y entregó a aquel que iba a dar su vida por él. Por eso terminó ahorcado. Último pasaje de Judas, Lucas 22, del 2 al 6. La batería. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Mire esto. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se lo entregaron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Mire, Lucas es de los que mejor describe ciertas situaciones. Lucas era médico y tiene una capacidad en su escritura increíble. Y aquí dice
Lo que más adelante también dice cuando está en la última cena. Dice que Satanás entró en Judas. Hay otro evangelio que cita de que cuando él come el pan, Satanás entra en él. Pero esto que dice que Satanás entró en Judas es algo que está sucediendo en ese momento, que es cuando Satanás viene y quiere tocarnos a través de la iniquidad que hay todavía en nosotros, a la cual le hemos dado una apertura. Vamos a traducir esto. Estamos bien perfectamente con el Señor, todo perfecto en casa, pero abrimos una pequeña puerta y podemos decir que Satanás por esa puerta entra y mete la iniquidad del pasado. Vamos a ver si puedes con esta. Vamos a ver si realmente la has superado. Y trae esa iniquidad del pasado y la tira encima. La pone encima de la mesa. Eso significa Satanás entró en Judas. Puso un pensamiento. Como era ladrón, había una puerta abierta. Puso un pensamiento en Judas. Dijo, ¿y si lo entregas? ¿Qué más da? ¿Vas a ganar dinero? Este es otro loco más. ¿Qué más da? Entrégalo. Satanás entró en Judas. ¿Qué me dice eso a mí hoy? ¿Que estoy expuesto? Claro que estoy expuesto. No porque Cristo me haya dejado expuesto, que su sangre ya fue derramada por mí, Él ya murió por mí, Él ya venció el mundo. Quien se expone es usted y soy yo. Por eso nuestro pasado nos visita. Por eso las iniquidades nos visitan. Lamentablemente no hubo un final feliz para Judas, y usted ya lo conoce. El tercer y último ejemplo, que voy a citarlo rápido, es el pueblo de Israel en el desierto. Y el pueblo de Israel en el desierto sufrió varias situaciones donde primero deseó morirse, siempre se quejó de haber salido de Egipto. Y después de eso hubo otro evento, Salomón. Salomón, a través de la idolatría a causa de sus mujeres, llevó al pueblo a implementar la idolatría en Israel. Cito estos ejemplos puntuales de cómo mis iniquidades del pasado afectan también a otros. Pero puntualmente voy a hablar de algo. Silenciar nuestras cargas, nuestras dudas, silenciar nuestras iniquidades, silenciarlas y no exponerlas delante del Señor o aún de sus pastores para ayudarle, es el mejor caldo de cultivo para que entres en una crisis de fe. Silenciar tus cargas, tus iniquidades, tus dudas, es el mejor caldo de cultivo que Satanás prepara para que entres en una crisis, no en un problema, en una crisis de fe. En la Biblia se muestra que hay 3 profetas a los cuales la depresión los visitó. Moisés, Moisés, Jonás y Elías. Moisés, Elías y Jonás. A los 3 aparece una frase, o más bien los 2 segundos, que es Jonás y Elías. Es una frase muy famosa que dice, quítame la vida. Quítame la vida. Ya me deprimí, ya estoy. Quítame la vida. Ya, no más. La famosa frase, quítame la vida. ¿Cuánto les ha pasado eso? No quiero vivir más. No quiero vivir más. ¿Eso es de Dios? Por supuesto que no. Miren lo que le pasa también a Moisés. En Números 11:14 dice, cuando estaban pidiendo carne, ya estaban cansados del maná supuestamente y pidieron carne. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, dice Moisés, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte. Los 3 más grandes, bueno, no 3 más grandes, 3 de los grandes profetas de la Biblia pidieron morir. ¿Qué es lo que hoy viene a tu vida? Que 1, 2, 3, 4, 5 veces repites el pensamiento de querer morir. ¿Qué crees tú que te da el derecho de desear morir cuando el Cristo mismo dio su vida por ti? No hay nada en esta tierra que pueda darte a ti el derecho de desear morir cuando el más precioso de todos dio su vida por ti para que le des sentido, para que le des un rumbo a tu vida conforme a lo que Cristo hizo por ti. Tienes un gran propósito, un gran llamado en Dios. Este pensamiento no es más que una iniquidad que tienes que erradicar de tu vida a través de la palabra. No es un pensamiento que Dios avale, no es un pensamiento que Dios respalde, no es un pensamiento que Dios tenga en su haber para decir, sí, es opcional, es una buena opción. No. Y aquí voy a cerrar la predicación
con la palabra que Dios nos da de esperanza. En 2 de Corintios, vamos ya ahora al Nuevo Testamento, capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Pero esta es la mejor parte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué me está diciendo esto? No es que Dios le haya mandado a él el aguijón o que te mandó un aguijón a ti para que tú estés débil. No. Lo que está diciendo aquí es que por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. ¿Cuántos viven una debilidad hoy que los hace pecar y que los visita constantemente? En mis afrentas, en mis necesidades, en mis persecuciones, en mis angustias, para que cuando yo sea débil, entonces tú, Señor, seas fuerte. Oh, wow. Yo tengo que entender que no hay fortaleza en mí capaz de derribar una iniquidad. Yo tengo que entender que no hay fortaleza en mí capaz de derribar lo que el pasado viene a traer a mi vida o a visitarme. Lo que me está diciendo este versículo es que para que yo pueda derrotar esto, yo tengo que ser débil para que Él sea fuerte. Tengo que dejar de intentar hacerlo yo para que Él pueda hacerlo. Tengo que dejar de hacerlo con mis recursos y mis argumentos y dejar que esa bendición y diseño de Dios imparta sobre mi vida el poder y la capacidad para poder vencer ese pasado que me visita constantemente. Y eso solamente se logra con el poder grandioso de su palabra. Vimos un testimonio el viernes de cómo la única manera de derrotar un ataque del enemigo es con la palabra. No hay otra cosa. No hay más. No hay más. Si usted logra esto, enfocarse en que la palabra es su todo, enfocarse en que la palabra es lo que va a habilitar el poder de Dios en usted para derribar cualquier iniquidad que quiera visitarlo de nuevo y atacar su vida, su casa, sus finanzas y todo aquello que usted ha construido en Dios y que Dios le ha permitido ver como bendición, usted va a tener la victoria que Dios ya ganó para usted. Escuche esto. Tienes que lograr no conformarte con el patrón que estás viviendo. En 1 de Pedro 1:14 dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La palabra allí, conformar, significa no conformarme al patrón. Al patrón, como que dice: yo ya soy así, ya no puedo con esto, ya no insisto más. No puedes conformarte a ese patrón destructivo que el enemigo ha puesto en tu vida o en tus pensamientos. Dice, me perdí. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes, o sea, que es del viejo hombre, de la vieja naturaleza, que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Porque no conocíamos la palabra, la instrucción, el poder revelacional que trae, el poder y el espíritu de la misma. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero escrito está: sed santos, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si invocáis por Padre, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo así que conducirnos en temor? Que ahora yo ya no hago o no aplico esa iniquidad o ese pasado que me visita, ya no lo aplico porque es una norma que debo cumplir, sino porque tengo un temor reverente a Dios que me dice que si yo lo hago, sí o sí, Dios no me va a mandar un rayo, pero yo tendré una consecuencia a causa de mi propio pecado. El enemigo se va a enseñorear de mí y el enemigo va a traer una consecuencia porque él quiere exponernos al pecado.
Está diciendo claramente, muévete, camina en temor en esta peregrinación, no el temor de miedo, el temor de reverencia, el temor de respeto a Dios, el temor de actuar porque amo al Señor, el temor de no hacer porque amo al Señor, el temor de hacer porque amo al Señor. El temor que me lleva a tomar decisiones basados en la santidad, por eso dice ser santo como yo soy santo. Que si yo no robo es porque amo al Señor. Que si yo no adultero es porque amo al Señor. No porque mi esposa no se dé cuenta. Que si yo no miento es porque amo al Señor. Piensa en cualquiera una de las iniquidades que puede visitarnos. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con las cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. También hemos heredado iniquidades fuertísimas que nos visitan a causa no de nuestro pecado solamente, sino de lo que recibimos como herencia de maldición de nuestros padres. Pero también lo que hagamos hoy va a replicar sobre nuestros hijos. Lo que hagamos hoy va a ser heredado por ellos. Y ellos, espero en el Señor, no hereden la vergüenza de nuestras iniquidades. Ellos no pueden heredar la vergüenza de nuestras iniquidades. Ellos tienen que heredar la gloria de nuestras bendiciones en Cristo Jesús. Eso es lo que ellos tienen que heredar. Primera de Pedro 2, ahí mismo, vamos al versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice. Desechando pues, ¿qué iniquidades? Vamos a ver. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda detracción. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué significa? Que es por la palabra que yo voy a crecer, que yo voy a derrotar mi pasado, que voy a derrotar lo que me retiene. Recuerda la frase de Tony Evans, que el enemigo quiere enfocarnos, hacernos permanecer enfocados en nuestro pasado, para distraernos de construir nuestro futuro en Cristo, nuestro futuro mejor. Entonces dice que deseemos la leche espiritual, la palabra, no adulterada, para que crezcamos para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Termino con esto. Desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todo deseo de la carne, desechémoslo. Si viene a tu mente, deséchalo con la palabra. Cita la palabra cuando venga un pensamiento de mal. Cuando comiences a decir vulgaridades con otras personas, algo tan sencillo como eso. Recuerda que la palabra dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si viene, hablo de los hombres, una mujer a tentarte, recuerda lo que dice Proverbios 7, la mujer extraña, que su paladar es dulce, pero su final es como amargo, como hiel. Que quien se expone a ella es devorado como un bocado de pan. Entrega su honra a la mujer. Que si usted está siendo tentado porque necesita un dinero y tiene que hacer algo, recuerde que todo aquello que tiene que ver con dineros prestados a gotas, a agiotistas, trae maldición. Por necesitar cualquier ejemplo, recuerde la palabra siempre que usted está siendo tentado en una iniquidad o su pasado quiere volver a visitarlo. Termino con dos frases. No hagas de tu pasado tu peor futuro. Usted me hablaba esta mañana puntualmente, esa frase me la dijo. No hagas de tu pasado tu peor futuro. No limites tu oración a Dios. En tiempos de prueba, dificultad y tentación, no limites tu oración. Tu oración será limitada por Satanás siempre. Tratará de limitar tu tiempo de oración. Satanás pondrá distracciones para limitar tu tiempo de oración porque sabe que la oración lo limita a él. La oración le quita el poder a él y lo limita. Por eso él tratará de limitar tu oración. Yo soy muy ministrado con este tema y espero en el Señor que usted sea también ministrado por esta palabra. Que Dios haya hablado a su corazón profundamente. Ruego a Dios para que esta palabra se implante en su corazón. Así que voy a invitarle a que oremos por un momento para sellar lo que Dios ha hecho hoy en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias porque has hecho, Señor, de esta palabra esa rema en nuestro corazón que nos invita a seguir peleando, no en nuestras fuerzas, Señor, sino
realmente en el poder de tu palabra. Es la palabra de Dios la que nos afianza, reafirma y nos reconforta. Es la palabra de Dios, tu palabra, Jesús, la que hace la obra poderosa en nosotros, la cual nadie puede debatir. Es tu palabra la que se ha levantado en favor nuestro, para que contra toda fuerza del enemigo levantemos la palabra profética y nada nos haga daño. Yo quiero que allí donde estás, que me estás escuchando, que estás siendo agobiado por tu pasado que te visita constantemente, quiero que hagas una oración profética y le digas a tu pasado en el nombre de Jesús: yo te reprendo iniquidad de mi vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te reprendo iniquidad que me visitas constantemente. Yo cubro mi vida con la sangre poderosa de Yeshua, de Jesucristo nuestro Señor. Y declaro que tu poder obra a través de mi fe. Y que mi fe hoy dice que ya no tienes autoridad sobre mí, ni sobre mis hijos, ni los hijos de mis hijos. Que no traerás más vergüenza a mi casa, ni a mis hijos, ni a los hijos de mis hijos. Que la consecuencia del pecado no se enseñoreará de mi familia. Y que tú harás con poder la obra que tienes para mí. Que esta palabra no la puedan olvidar. Que recuerden que su pasado ya no puede visitar su futuro. Que su pasado ya no tiene autoridad, no tiene terreno, no tiene dominio. No tiene derecho legal sobre su futuro. Y que ellos se tienen que encargar de erradicar cualquier pasado que quiera visitarlos, cualquier iniquidad que quiera volver a aparecer en su vida. Tienen el poder porque Cristo ya derrotó esa iniquidad. Tienen la autoridad porque Él te dio el poder en su nombre para decirle a la iniquidad que se vaya, que se desaparezca. Tienes el poder de la palabra y tienes al mejor consolador, que es el Espíritu Santo, el cual te guía y te dice lo que tienes que decir en el momento indicado. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que el Señor te cubra con su mano y haga resplandecer su rostro sobre ti, hoy, mañana y siempre. Amén y amén.